Bien, hola, ¿qué tal? Bien, correcto. Entonces, continuando con la curso de hoy, sobre el proyecto, la semana anterior se había desarrollado algunos algoritmos y instalaciones sobre proyecto relacionado a- al sistema de control automático de un sistema, eh, un invernadero. Bien, entonces, se han desarrollado temas de activación, desactivación de, del motor, asimismo el sensor de humedad de suelo, y hoy avanzaremos con los demás sensores que se requieren para la implementación. ¿Ok? Para el monitoreo de temperatura y humedad se va a requerir un sensor de DHT22 que posiblemente ya lo han adquirido. Entonces, está aquí. Entonces, sensores. Ok. Entonces, el sensor de HT22 es un sensor de temperatura que mide la temperatura y la humedad de un determinado medio. Esto les puede, o esto permite de poder mantener el clima interno estable de un invernadero. Posiblemente en algún momento la temperatura puede ser alta, entonces esto puede combinar con realizar un sistema de riego en tiempos y momentos que sea de clima óptimo. ¿Ok? De repente, si el área donde se está cultivando y el invernadero no está ventilado, entonces se debe ir monitoreando o el sistema de monitoreo de temperatura y humedad tienen que avisar tiene que avisar de que de que el medio donde se está cultivando, en este caso el invernadero, pues necesita ventilar o refrescar. Lo que se requiere es que con los sensores de temperatura y humedad se puedan recopilar datos del medio para luego hacer su correcta ventilación. ¿Ok? Para ello necesitamos incluir en el controlador las conexiones. Luego poder también poner algún aviso en, en la pantalla de que si la temperatura ha superado el umbral, entonces puede enviarnos como una alerta, ya sea medio. Bien, para ello ya en la semana anterior se había realizado estos tipos de cómo puedo yo agregar los luces LED, también activar la bomba, en qué momento, por cuánto tiempo, etc. Entonces, para ello, vamos a tener que revisar, eh, recordar un poco lo que se había desarrollado
para que, a ver, vamos a abrir lo que se desarrolla anteriormente hasta donde se desarrolla el primer parece que es esto, sensores de medición, bombeos de agua. Bien, entonces, en esta parte de control, a ver, pero, ¿dónde está? Entonces, en la primera parte se había realizado donde se había colocado las bombas en los pines respectivos, 3 y 4, por ejemplo, se había colocado LEDs de aviso en 2 y 5, ¿ok? Luego se puso los estados, luego se agregó una pantalla, entonces la inicialización de comando o el comando de inicialización. Por aquí se colocó para la malla abierta eh, el encendido apagado de las bombas, el encendido apagado de los LEDs y así sucesivamente. Una vez que esto ya tienen ustedes empleado, estudiado, se puede ir revisando el siguiente, que es el programa de sensores de medición. Aquí se había aprobado para la humedad, ¿correcto? Todo esto lo hicimos en malla abierta. Obviamente, para, para esta programación se usó un tipo de sensor tipo de humedad de suelo, ¿ok? Donde se calculó los valores de humedad, los porcentajes de humedad y la humedad volumen. Luego se imprimió y se tuvo estos valores, ¿correcto? Ahora vamos a trabajar de un nuevo sensor que es el DHT22 de la temperatura. Y para ello, como siempre, vamos a trabajar paralelamente con el programa y aquí las conexiones. Vamos a ver. Aquí hay veces no tengo sensores de DHT, pero sí puedo incluir sensores como DHT o sensores de temperatura que ya existen por aquí. Vamos a ver entonces, vamos a hacer una conexión por aquí. Ok, buscamos acá.
Sensor temperatura. Ok, vamos a colocar por aquí. Entonces, para hacer la conexión del sensor de temperatura y humedad, voy a hacer aquí unas conexiones un poco bastante, que esto quede aquí con una representación. Entonces, tenemos posiblemente este de aquí es out, esta entrada de señal o salida, o claro, envío de señal de datos, tierra, GND y potencia VCC. Potencia VCC podría ir conectado a un 5 voltios. Luego, entrada o salida de señal, podría yo colocarlo en el azul cero, ¿ok? Y GND tierra puede ir colocado en correcto. Entonces ahí tenemos la conexión de, de temperatura y humedad. Bueno, generalmente a veces esto es solo para temperatura, pero los sensores de temperatura y humedad de HT22 tienen los tres pines, tienen los mismos tres pines y solo hay que conectar out, potencia que es VCC y Gen, ¿ok? Puede hacer un comportamiento similar por aquí. Si yo tengo aquí el medio donde voy a monitorear, tengo un sensor, ¿correcto? Luego, este sensor va a enviar datos, en nuestro caso puede ser al microcontrolador. Para ello voy a identificar algunas conexiones, que es lo que ya había hecho, ¿cierto? Este punto para mí estará conectado en el A sub 0, ¿sí? En el A sub 0, por acá tenemos el sensor, en el A sub 0. Ahora,
Pregunto, ¿cuál es el estado con que la señal, con que, cuál es el estado de la señal del sensor en el microcontrolador? ¿Alguno de ustedes tal vez sabe? ¿Cuál es el estado de la señal sensor en el microcontrolador? Mientras van pensando, voy aquí colocando en esta primera parte, entra, incluye, voy a colocar un pequeño comando, incluye tht, tht 22.h, eso para la temperatura y humedad. Luego vamos a definir el fin de datos, define fin datos en, en el subset, ¿correcto? Luego diré tht 22, que será tht 22 del fin de datos, ¿ok? De esa forma, ¿sí? Ahora, aquí colocaremos eh, los estados. Para yo obtener los datos con el que el sensor enviará al control, al microcontrolador, tendré que yo poner un comando específico de obtención de datos como el serial Beijing, ¿ok? De 9600 baudos, ¿ok? Entonces, para poner un primer estado de el sensor sería mode del sensor de quién, de HT, del DHT 22 de a sub 0. ¿Cuál sería el estado? ¿Alguna de ustedes ya pensó? ¿Cuál sería el estado de la señal? Bien, el estado de la señal con la que se recolecta será de entrada. Entonces, el estado de la señal, si es de entrada, ¿cómo lo representamos? ¿Ok? Como, ¿por qué estamos diciendo de entrada?
recolección de datos. Entonces, le pondremos, ok, de esta forma. También podemos agregar ciertas variables que nos podrían permitir, que nos podrían permitir hacer cálculos para encontrar la humedad, ¿ok? Entonces, uno de los eh, variables que, por ejemplo, que deberíamos encontrar sería temperatura, ¿cierto? La otra, humedad. En esta parte estaría expresada los cálculos del sensor. Vamos a ver, para hacer los cálculos, lo que representaremos es los temperatura, acá, vamos a poner primero de la humedad, float, humedad o temperatura, cualquiera son. Float, es decir, que los datos se están moviendo, por eso es que ponemos float. Cuando hay una oscilación de datos, captación de datos, siempre expresamos como float. Esa variable se podría colocar también arriba. Aquí generalmente se pone sistema de control, también podría poner como float, humedad de esta forma, ¿no? A veces se coloca así, pero a veces lo más recomendable es que esto se coloque como variable aquí. Desde conteo inicial, cero. Entonces ponemos o calculamos la humedad. ¿De dónde? ¿De dónde calculamos esa humedad? De THT, ¿ok? Y le ponemos un comando que es típico. Típico, donde eh, típico de la captación de datos, que es leer la humedad. Un momento acá. Humidity, que es en inglés, humedad, ¿ok? Leer la humedad, o sea, ¿ok? Sí, aquí. ¿Ok? Entonces, dentro de este bucle vamos a obtener los datos. Le estamos diciendo entonces, quiero obtener datos de humedad, del DHT, del sensor, vectorando aquí con un comando de humedad. Este bucle. Punto y coma. ¿Qué más? Podemos escribir igual para temperatura. Agregamos aquí temperatura, temperatura, ¿ok? Para ello también tenemos que agregar aquí un float de temperatura, una variable que yo quiero. Temperatura, desde cero va a empezar a contear, hacer un conteo, acá temperatura de HT real, en inglés, temperatura,
temperatura, ¿cierto? Bien. Entonces aquí estamos obteniendo algunos datos de humedad, de temperatura. Para imprimir los valores de humedad y temperatura, ¿sí? Simplemente escribimos serial. Aquí voy a poner siempre, voy a ir escribiendo esta función, obtiene datos de humedad. Esta función, siempre que se desee escribir en alguna letra, siempre dos barras. Esta función obtiene datos de temperatura. Luego aquí, lecturar datos. Para lecturar los datos tengo que imprimir. Entonces voy a colocar un serial.print, ¿ok? ¿De quién? De la humedad, ¿ok? Aquí estoy imprimiendo el nombre solamente. Voy a poner un poco de espacio, solo el nombre. Ahora para imprimir datos de la humedad, esta. Entonces, en esta parte imprimes el nombre, imprimimos el nombre, y en esta parte imprimimos los datos reales. Ok, la humedad siempre va a estar expresada en porcentaje, ¿cierto? La humedad relativa. Entonces, lo podríamos colocar aquí como un nombre de porcentaje. Entonces, se imprime el nombre o imprime el porcentaje, ¿cierto? Correcto. Igual para temperatura, hacemos lo mismo. Por aquí podría yo copiar los datos reales. ¿Y qué lo representamos la temperatura? Que la podemos representar en Celsius, grados, ¿cierto? Bien, entonces tenemos aquí ya el comando para imprimir. Vamos a ver, aquí verificamos, guardamos nuestro proyecto.
decimos sensor de temperatura y humedad. Guardamos. Entonces esperamos si los comandos están correctamente. Si hay algún pequeño error, simplemente lo corregimos. ¿Ok? Entonces esperamos que nos pueda lecturar. Aquí nos dice que falta punto com. Falta punto com. Exacto. Entonces vamos dando por aquí que nos dice. Vas a colocar a ver, como- como- Siempre hay que tener cuidado con ¿sí? Actual humedad pH para la temperatura. Ahí. Si ustedes observan aquí, se puso bastante. Entonces hay que poner también la misma variable que está poniendo. ¿Ok? La humedad está de esta forma. Siempre hay que poner la misma variable aquí. Y la temperatura, aquí igual. Hemos puesto aquí temperatura, luego aquí. En el caso de letras, no hay problema. Solo en el caso de obtener datos. Y obtener datos es donde eh, tienen que ser tal cual como se están escribiendo en esta línea. No siempre hay unos ciertos errores. Vamos a buscar acá. Error. THT no está bien.
Claro, en todo caso, vamos a decir, claro, como no le hemos declarado de aquí, que no nos quiere reconocer. Solo lo que le pusimos aquí es DH2. Vamos a ver si dos, a ver qué nos va a decir, o en todo caso, vamos a ver, DHT22, o en todo caso, solo DHT. No podremos ver más. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos, solo vamos a decir DHT. Si de ahí, solo decimos DHT. Pues, en todo caso, solo vamos a decir, solo estar conociendo con DHT, ¿ok? Lo que voy a hacer acá es, en todo caso, solo trabajar con DHT. Solo para que me conozcan. Solo vamos a trabajar con DHT. Ahí definir, vamos a definir DHT solamente. Bueno, acá ya definimos ya de datos en caso cero, lo cual está bien. Eh, también podemos definir, podemos definir tipo, tipo de DHT desde H2. Entonces, acá DHT, DHT datos, vamos a poner sí, esta forma, ¿ok? DHT de datos, ¿sí? Solo colocamos DHT, fin. Entonces, primero lo que estoy acá redefiniendo, DHT, solamente lo estoy definiendo, lo voy a poner DHT, pin, o pin a sub cero. Luego el tipo de DHT, que sería DHT22 como el tipo de sensor que se está trabajando. Eso es, bueno, esto lo voy a poner abajo. Ok. Por aquí tenemos el DHT22 que va a ser representado por el DHT pin de la entrada a sub cero y el tipo de DHT. A ver, vamos a ver esto. Vamos con programa. Entonces siempre hay que fijarnos con los que vamos a trabajar. Aquí no me tengo que eh, me parece que hay que incluir. Vamos a ver acá, un momento. Parece que aquí hay que incluir THT. Vamos a ver, ok. THT22, solo como THT. Vamos a ver.
Lo que ahora estamos intentando de avanzar es que el programa para temperatura eh, se nos corra de manera correcta, ¿ok? Una vez que se compile de forma correcta la obtención de los datos, bien, bien, entonces ahora sí, sí nos reconoce el programa, ¿ok? Entonces lo que se hizo aquí es, bueno, en vez de definir, se le incluyó un DHT, una librería de DHT solamente, luego ya se indica el puerto o el puerto del PIN con la que vamos a tener que conectar el sensor, ok, bien, luego el tipo de sensor, que es DHT22 con la que ustedes van a trabajar. Luego decimos que el DHT está definido por dos funciones, que es el DHT-pin, que es donde está conectado, y luego el tipo de DHT. ¿Sí? Luego ponemos un float de humedad, un float de temperatura. Aquí expresamos si es entrada o salida. En este caso es entrada. Identificamos la humedad aquí. Tenemos una función de humedad. Luego hacemos un cálculo de DHT multiplicada por lectura de qué es lo que nosotros queremos. ¿Ok? Y aquí la temperatura, de igual manera, obtenemos datos de temperatura, o leemos datos de temperatura. ¿Correcto? Imprimimos la humedad, primero aquí la letra, luego aquí vamos a obtener los valores en porcentaje, luego para la temperatura. Bien, entonces como ya está verificado, nosotros lo que se hace es luego subir. Bueno, ahorita yo no tengo conectado el sensor, pero vamos a obtener datos y vamos a ver la descripción de cómo está aquí. Y bien, aquí, bueno, no le hemos puesto líneas abajo, le voy a poner unas líneas abajo, pues sí, unas líneas abajo para que vaya imprimiendo para abajo, está imprimiendo para el costado. Entonces, entonces aquí ya se está desarrollando para la lectura de temperatura y humedad de ambiente, o que ustedes van a tener que implementar para la medición de eso, ¿verdad? Entonces verificamos aquí en el monitor y nos está obteniendo de humedad y de temperatura. No sale nada aquí porque no está colocado el sensor ahora en este momento, pero los datos de ya están. Ustedes lo podrían probar aquí colocando ya su sensor, colocando el sensor de la sub-0 del árbol. Ojo, esto de acá, siempre recordar, colocar en el pin la sub-0 del Arduino, ¿ok? De esa forma. Ahora, yo quiero, yo quiero que también eso me salga en, en una pantalla, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí una pantalla, una pantalla de 16 por 2 con 12 vamos.
necesitamos con 12 porque esto necesita muchos cables. Entonces solo vamos a usar con 12, ¿correcto? Bien. Ok, vamos colocando entonces el CCSC, SSL de datos como el SDA se pueden colocar en los pines de ASP5, este de aquí. Se puede conectar en el ASP4, el BSC se conecta en, en 5 voltios. Ustedes pueden usar un protoboard también. Y el GNT conectarse con una GNT. ¿Ok? Ahí tenemos la conexión del. Ahora nos vamos al programa. Como yo quiero incluir ahora el LCD, puedo yo agregar lo que se había colocado antes, algunas librerías y comandos, ¿no? Para ya no estar escribiendo de nuevo, puedo colocar este de aquí, este ya se había usado en la anterior clase, pongo la librería de el LCD, luego eh, del tamaño de la matriz, tamaño de la matriz, y la inicialización de el inicialización del LCD. Entonces vamos colocando aquí la inicialización del LCD por aquí, ¿correcto? Entonces ponemos aquí la inicialización del LCD. Entonces, para imprimir en la pantalla del LCD, lo que nosotros queremos es imprimir ya sea de forma igual o de cada uno, pero yo puedo expresar de todos de estos. En vez de poner serial, lo que yo podría hacer es copio todo y los pego nuevamente aquí y simplemente los cambio por el SD, SD, SD para todos. Y ahora yo tendré esto en la puedes correrlo luego a pantalla o a tu programa conectado con el LCD y el sensor. Entonces, aquí nosotros ya obtenemos la impresión de esto. Pero un dato importante aquí, ¿no? O sea, bueno, estamos imprimiendo, pero no le estamos diciendo que columna, ¿no? Entonces, ese es otro dato. Voy a tener que agregar, eh, voy a tener que agregar algunas funciones de, eh, algunas funciones de colocación de la
Entonces, yo podría ponerle por aquí para la humedad que esté en la primera fila y para la temperatura en la segunda fila. Entonces, podría decir set cursor, cursor, que quiero que esté en fila cero y columna cero. ¿Ok? Se va a imprimir. Luego, para la temperatura, podría decirle que se prima en la fila cero, no, en la fila cero, no, en la columnas cero y fila uno. ¿Ok? Entonces, es- disculpe. Entonces, continuando, ya aquí, oye, ¿qué pasó? Set cursor, sí, no está bien claro. Ahora vamos a ver si está bien claro. Ah, ya, el S de cursor. Se me fue el S. Entonces, aquí le vamos a colocar SD, SD, LCD, punto set cursor, y acá, LCD, punto set, ¿correcto? Entonces, lo vamos a compilar. Entonces, de esta forma, la humedad nos va a arrojar valores en la pantalla, desde la fila cero columna cero. Bueno, 1 sería, ¿no? Pero columna uno o diré fila uno y fila 2 porque aquí, es decir, vamos a ver, este de acá es la fila uno pero es fila 2 pero según el Arduino, él lo que dice es que, o sea, para el Arduino, este de acá es cero, fila cero, y este de acá es fila uno, el cero. Ya, entonces es fila cero, fila cero, columna uno, no, columna cero, fila uno, columna uno. Ahora sí tú, no, fila, fila cero, columna cero. Y, y fila uno, columna, columna uno, no, columna cero, no. Fila uno, columna cero, ¿ya? Entonces aquí lo que ponemos es fila cero, columna cero, y columna cero, fila uno. Ah, está revés acá. Columna cero, fila uno, columna cero, fila cero. De esa forma. Entonces acá vamos a escribir eh, columna cero, fila cero. ¿Ok? Y aquí columna cero y fila uno. Está bien, ya. Entonces, hasta aquí ya tenemos vamos, que se está imprimiendo la temperatura. Ver sensor que tengo por acá para ver cómo se nos varían los datos. Porque aquí ya solo me está botando NNA. Voy a colocar un sensor
Vamos a colocar por aquí. Ah, pregunta. Bueno, aquí el sensor. Bueno, el sensor no todavía no me datos. Con el sensor de no, entonces, entonces esto de aquí se puede ir probando con un sensor de temperatura y humedad para ver los datos que, que me irá arrojando. ¿Ok? Ahora no, sensor. Por ahora no. Y ya. Bien. Entonces, este sería el programa inicial para, para poder encontrar la temperatura y humedad. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Luego, el que tenemos ahora es que vamos a probar ahora. Sí, ahora tengo el sensor el sensor de calidad de aire. Antes de ello, ustedes podrían hacer control, pero como
Este de aquí no es son de malla interna, pero pueden hacer un control LED, con un LED. Entonces, ¿cómo hago un sistema de control con un LED para ver que también está funcionando? Y si yo de repente no tengo, no, pero vamos a, con un LED también se puede, aquí se puede ir trabajando. O sea, control. Para hacer control, si ustedes desean hacer un control con un LED, por ejemplo, lo que yo podría hacer, o lo que podrían hacer ustedes, es colocar un pequeño LED por aquí. Entonces, me colocamos un LEDcito por acá, donde aquí podríamos colocar en uno de los, ¿no? Entonces, el cátodo podemos colocarlo por aquí, el punto pi cero, ya. Eh, y uno de los LED se podría colocar uno de los pines se podría colocar en GN de tierra. Entonces, mientras esto va, vamos a ver, ¿qué parece? Y ponemos en 3 y el otro lo colocamos en GN, que está por aquí. Entonces, esto lo que hacemos es colocar en el programa para hacer un control, sistema de control basado en los LED avisos. Entonces, ¿cómo puedo hacer un sistema con LED? Primero, yo le digo en las variables de los LEDs, porque agregaría aquí, agrego un LED, ya, supongamos un LED rojo, un LED rojo, que estaría colocado, ¿dónde está colocado? En el 3. Entonces, le colocamos un LED 3 y, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un sistema de control. Le decimos, si, si la temperatura es mayor 30 grados, supongamos, no sé, referencia, 30 o un punto donde yo escojo un determinado. Entonces, supongamos que lo normal, a temperatura adecuada para una planta o para un cultivo sería de los 30 grados promedio, vamos a poner. Bueno, ustedes que podrían investigar un poco la temperatura óptima que podría tener un invernadero o determinado cultivo. En este caso, nosotros vamos a poner los 30 grados. Y dentro de ello le decimos lo siguiente, que es
Dentro de ello le decimos que es que la temperatura, la temperatura es, está en exceso. O la temperatura es alta, ¿no? Podría decir, ¿sí? O de lo contrario, de lo contrario, de lo contrario, la temperatura es baja o moderada también, ¿ok? También puede ser de esta forma. Entonces, podríamos entonces aquí hacer un sistema de control con los LEDs. Decir que la temperatura es alta, entonces que se encienda, que se encienda digital, digital, right? Que se encienda el LED, estado alto. De lo contrario, temperatura baja o moderada, no sé, pero vamos a ver. Entonces el LED se apaga, ¿ok? De esta forma. Entonces, vamos a ver. Como ahora no estamos teniendo datos aún por motivo de que no está conectado el sensor, pero podemos decir si está alta o baja, aquí me va a mandar un aviso y el LED igualmente va a encender o apagar, ¿ok? Vamos a ver si LED está declarado, dice, ay, hemos puesto LED rojo, le pusimos. Entonces le voy a poner acá LED rojo y LED rojo. El LED no está declarado, ¿cierto? Entonces, de esta forma, podemos iniciar a hacer control automático, donde si pasa una determinada temperatura, ¿bien? El LED se enciende, arroja datos, se enciende, y de lo contrario, estoy aquí, voy a poner condición para encenderse, acá, condición para apagarse. De esa forma, voy a poner acá en dos barras. A ver qué me arroja acá, algún aviso. A ver, temperatura alta, dice. Temperatura alta, dice. Vamos a ver, temperatura. La temperatura es alta, dice. Porque posiblemente es muy alto acá la temperatura, ¿no? Sí. Ya, cuando se pone un sensor, ahí se va variando, variando. ¿Qué pasa si lo ponemos ah, aquí baja, ¿no? Aquí debería ser baja, ¿no? La temperatura es baja, ¿correcto? En este caso, se enciende o se apaga el todo. Bien. De esta forma se puede ir implementando. Luego, luego, bueno, ¿cómo estoy aquí, no? Aquí
lo que está haciendo es la temperatura de obtener datos, está imprimiendo la pantalla, envía datos y a su vez el LED que está aquí podría ir indicando si es alta o baja y ir encendiendo, ¿no? Encendiendo, apagando de acuerdo al aviso de la temperatura. ¿Sí? Sí, sería para ir ya automatizando nuestro sistema. ¿Ok? Acá temperatura baja. Acá sale temperatura baja porque está. Entonces sale temperatura baja. Ahora, antes de temperatura alta, porque acá, aquí le había escrito temperatura alta, pero temperatura baja no me está saliendo porque aquí dice temperatura baja. Pero ¿por qué no me sale temperatura alta? Aquí, acá no me dice porque los números son muy pequeños o que no hay números por eso no sale. Sí, bien. Entonces, un poco que aquí, jóvenes, aguardamos unos 5 a 10 minutos para continuar con el programa, las conexiones del sensor de calidad de aire, sensor de calidad, para poder completar esta medición y esta estructura del proyecto. Luego ahí a ustedes pueden ir implementando, conectando los sensores, las pantallas, para ir probando, ¿correcto? Bien, entonces nos, a los 5 o 10 minutos continuamos.